estás? Qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasó? Dime. Pues fíjate que tengo una situación de análisis de datos. Tengo que hacer un análisis de toda la población de la prepa, sus promedios, y son 938 alumnos. Son un chorro de datos. Sí, tienes razón, son bastantes. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por eso vine a verte. Ya sé que este grupo que es muy grande, lo podemos que en pequeños grupos, que se llaman clases, y así podemos analizar la información. Y esas clases, ya que tengo esas clases, ¿qué tengo que hacer con ellas? Prácticamente es una tabla de frecuencias. ¿Y la tabla de frecuencias es complicada de hacer? No, es muy fácil. El que conoce mejor ese tema es el profesor Altera. Si quieres, vamos a verlo. Pues ahora de una vez, ¿dónde está? Aquí en su cubículo. Pues vamos a ver. Órale. ¿Qué huele, Rafa? ¿Cómo estás? Precisamente lo estábamos buscando. ¿Qué necesitan? A ver, dígame. Pues fíjate que me dice Moy que tú eres especialista en hacer tablas de frecuencias porque tengo que trabajar muchos datos. Sí, yo también les explico. Si quieren, siéntense y les explico de una vez. Pues ahora nos vas a explicar aquí el pizarrón. Aquí el pizarrón, miren. Pues órale. A ver, miren. Vamos a empezar con lo que es una tabla de frecuencias. ¿Sale? Pongan atención, no hagan como mis alumnos de métodos que luego ni me pegan. ¿Sale? Vamos a empezar. Sale, pues mira, pues para que entiendan perfectamente todos estos rollos, pues lo que vamos a hacer es primero analizar lo que son los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos son básicamente dos: lo que son los cualitativos, que son aquellos valores que nos dan características, atributos, por ejemplo, chico, mediano, grande, bajo, medio, alto, azul, rojo, verde, amarillo, no sé. Y los cuantitativos, que obviamente son datos numéricos asociados con las variables, ¿no? Por ejemplo, 1000, 2000, 3000, 20 centímetros, 30 centímetros, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Entonces, eso es muy importante, saber qué tipos de datos tenemos para establecer lo que son la distribución de frecuencias. Entonces, vamos a ver lo que es una distribución de frecuencias. Pues es una agrupación de datos en categorías que son mutuamente excluyentes y que indican el número de observaciones que hay en cada una de las categorías. Esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos y obviamente presenta observaciones clasificadas de modo que se pueda ver el número existente en cada una de las clases. Y esas agrupaciones de datos pueden estar ya sea en forma de tablas para una visión, pues completamente información, o en algunos casos pues también como gráficas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que una buena tabla debe siempre tener? Pues debe tener un título, debe tener un periodo, debe tener una unidad de medida, debe tener cuerpo donde venga toda la información, las categorías, las variables, etc. Y entonces, bueno, por ejemplo, si tuviéramos toda esta cantidad de números, que en este caso son calificaciones finales de un grupo, son datos no agrupados, pues nosotros podríamos agruparlos, organizarlos poco a poquito a través de una tabla de frecuencias. Y observando estos datos, pues podemos darnos cuenta que la calificación más pequeña es 41 y la calificación más alta pues es 99. Y esos dos datos son muy importantes para lo siguiente que vamos a analizar. ¿Sale? Entonces pónganle mucha atención, José Luis, ponle mucha atención, Moy. Por favor, Moy, deje usted de estar platicando con su esposa. Y José Luis, pues ya deje usted de hablar con Conchita, por favor, pónganme atención, ¿sale? Entonces, bueno, una tabla de frecuencias tiene algunas situaciones que hay que analizar: lo que es una clase, lo que es intervalos de clase, límites de clase, lo que es la amplitud de la clase y la marca de clase. Reconocer todos esos elementos pues es muy importante, ¿no? La clase pues es obviamente una categoría en donde se agrupan los datos. Los intervalos de clase es pues cada uno de los intervalos en donde pueden agruparse pues las variables estadísticas que estemos analizando. Los límites de la clase pues son los espacios donde están delimitados, que pueden ser límite inferior o límite superior, y que delimitan cada una de las clases. La amplitud pues es el tamaño de cada una de las clases, o también, bueno, se puede considerar que es la diferencia entre límite superior e inferior de una clase. Cuando hablamos de marca de clase, pues es el punto medio de cada uno de los intervalos y es un valor sumamente representativo del intervalo y que nos permite calcular otros parámetros que veremos más adelante. Para establecer las clases, pues es importante saber pues cuántas clases necesitamos de acuerdo a nuestro número total de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar este valor que se llama K.
y que es el valor inmediato mayor al número de datos, aplicando la fórmula 2 a la k. Por ejemplo, si yo hago 2 a la 5, obtendría un resultado de 32, que es menor a 50, por lo tanto todavía no logro obtener el dato inmediato superior al número de datos totales, pero si hago 2 a la 6 me da 64, y el 64 pues, es el inmediato siguiente superior a 50 utilizando la fórmula, lo que significa que necesitamos hacer 6 clases. Y ahora necesitamos establecer el tamaño de cada una de las clases, el intervalo de clases. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula que aquí podemos ver, donde tenemos que hacer h, que es el límite superior de los datos, menos l, que es el límite inferior, entre el valor de k, que es el valor de la clase. Entonces, como vimos en la tabla, pues 99 era nuestro dato más alto, 41 fue nuestro dato más pequeño de calificaciones, entre 6, y nos da un resultado de 9.7. Obviamente lo podemos redondear para poderlo manejar de mejor manera, y siempre hay que buscar que sean múltiplos de 10, de 100, de 50, etc., para facilitar el manejo de la información. Entonces, bueno, siempre empezamos desde la calificación mínima, que es 41, y a partir de ahí, pues bueno, vamos estableciendo pues el tamaño de cada una de las clases, de los intervalos de clase. Entonces podríamos decir pues que podemos hacer de 41 a 51, de 51 a 61, y así, como aquí lo podemos ir observando, pero pues nos damos cuenta que de esta manera llegamos al 101, que es un dato pues numérico mayor a la calificación máxima que puede tener un alumno. Entonces se pueden redistribuir de manera que nos queden pues mejor organizados nuestros datos y nuestros intervalos. Entonces vamos a hacer en este caso de 41 a 50, de 51 a 60, de 61 a 70, de 71 a 80, de 81 a 90 y 91 a 100. Ya que tenemos esto, pues hay que establecer lo que es la amplitud de la clase. Y la amplitud de la clase es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. En este caso, pues tenemos una amplitud de clase de 10. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Si hacemos y calculamos el punto medio de cada intervalo, el punto medio de 41 a 50, pues es exactamente 45. Y así obtenemos pues, el 45, el 55, el 65, el 75, el 85 y el 95, que son las marcas de clase, que son datos muy importantes que utilizaremos posteriormente. Entonces vamos a establecer ya nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Aquí tenemos lo que son los intervalos de clase de las calificaciones, tenemos la frecuencia relativa. Entonces ya teniendo los intervalos de clase, pues vamos a analizar nuestros datos originales y ver cuántos alumnos obtuvieron calificaciones entre 41 y 50, en este caso 3. ¿Cuántos entre 51 y 60? Otros 3. Entre 61 y 70 hubo 4. Entre 71 y 80 hubo 17. Entre 81 y 90 hubo 19. Entre 91 y 100 pues hubo 4, ¿no? Y entonces esto nos permite organizar los datos y observar algo muy importante, que así automáticamente podemos saber, bueno, cuáles fueron las calificaciones que más alumnos obtuvieron. Y entre 81 y 90 pues hubo 19 alumnos que obtuvieron ese intervalo de clase de calificaciones, y pues es muy importante. También otro dato muy relevante e importante es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia entre el número total de datos. En el primer renglón, en la primera clase, si dividimos 30 entre 50 y lo multiplicamos por 100 para convertirlo a porcentaje, obtenemos 6%, ¿no? Así pasa en el segundo intervalo de clase. En el tercer intervalo, si yo divido 4 entre 50, obtengo 8%, obviamente multiplicado por 100. 17 entre 50 por 100, tengo 34%. 19 entre 50 por 100, 38%. Y finalmente un 8%. Entonces, así se calcula pues la frecuencia relativa que tenemos en cada caso. Ahora, también la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, como su nombre lo dice, es el acumulado de los datos conforme vamos avanzando en cada una de las clases. Entonces, la primera frecuencia acumulada pues es el 3. Cuando llegamos a la segunda clase, pues ya no tenemos 3,
sino que tenemos 3 inicialmente, más los nuevos 3 que estaban en la frecuencia del intervalo de clase, ya tenemos acumulados 6. Cuando llegamos al 61 y 70, nos damos cuenta que teníamos 4 más, por lo tanto llegamos a 10. Luego en el 71 y 80 teníamos nosotros 17 más, llegamos a 27. Entre 81 y 90 teníamos otro tanto, lo sumamos, nos dan 46. Y finalmente de 91 a 100 nos da 50. Es muy importante darnos cuenta que cuando se hace esto correctamente, la última frecuencia acumulada tiene que ser equivalente al número total de datos, y en este caso pues, obtenemos 50, que es exactamente el número total de datos. Ahora, para calcular la frecuencia relativa acumulada, pues empezamos con un 6%, le sumamos la siguiente frecuencia relativa, tendríamos 12%, le sumamos la siguiente, tendríamos 20%, le sumamos la siguiente, tendríamos 54%, después 92% y finalmente el 100%. Si una frecuencia relativa acumulada está calculada de forma correcta, pues siempre tenemos que llegar en la última fila pues al 100%, que es el número total de datos que nosotros tenemos. Pues muchísimas gracias, mi estimado mi estimado José Luis. Espero que les haya quedado claro y que no los haya yo enredado mucho más, ¿no? Cuando gusten, aquí estamos para servirle. Gracias. Sale pues, entonces, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la explicación? ¿Todo muy clarito? Pues estuvo tan clara como el petróleo, pero bueno, ¿sí? Fue una buena explicación. Ahí me está bien fácil, ¿no? Está Sí, muy te fácil. voy a decir que es lo más importante, que yo tenía casi 1000 datos y ahora Claro. ya nada más tengo 10 y están agrupaditos por calificaciones y todo, y me va a facilitar mucho cuando quiera yo hacer una gráfica o algo. Ahora que lo hagas, hay que pedir un aumento, ¿eh? Porque ahora Sí. sí te va a quedar excelente. Sí, me va a quedar un trabajo estacional y además va a quedar la información y me va a ayudar para después hacer gráficas y poder luego hacer un análisis posterior. Pues vámonos, No, y vamos. una vez te ayudamos a que Ah, lo pues hagas. ahora ni lo hacemos entre Sale, todos. sale, Sale, pues, gracias. Órale, Vamos. vámonos.